no queremos aquí metería porque tenemos miedo de que nos roben información de XY. Cuando escucho eso, yo les pregunto, ¿y en tu empresa se permite el uso del celular? Aunque tú las computadoras las tengas bloqueadas, tengas regulaciones, ¿qué crees? Sus celulares sí, están usando ya con tu información, por eso te da miedo. Entonces, lo que yo les digo muchas veces, ¿dónde le embarran las empresas? Le embarran en que el día a día, la operación, el trabajo, se los comen. Tienes 20,000 embajadores y que los primeros días van todos, pero ya después empiezan a no ir y aunque tengan muchas ganas, pesa más el que cumpla y entregue esto a tiempo, porque si no me corren, y entonces no es sostenible por mucho tiempo si no se institucionaliza, que significa saber que es... Muchas empresas están tomando la IA por 3 acciones, porque dijeron ahí que si no uso IA me voy a morir, porque alguien a lo mejor por ahí fue a un curso y dijo quiero, pero no transmitió su visión que quiere para la empresa, o la tercera, que es uno de los grandes problemas que enfrentan las empresas, es que qué gusto, veo muchas caras conocidas. La casa, la casa. Hola, Yoko, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Hola, bien, gracias. Denme un momento que estamos avisando en los grupos y ya estamos con ustedes. Listo. Y me falta... ¿Listo? Hola, don Luchito. Me alegra verte. No, pues no verte. Me alegra ver tu foto. Ahora sí me alegra verte, don Luchito. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se te oye? ¿No tiene micrófono? Ahí llega algún pendejo y dice... Es jugando con mímica. La primera palabra. Risa. Vargallosa. Bueno, señores, porfa pongan cámaras. Habemos poquito y hacemos honor a los que habemos. Yo aprendí a que así también se disfruta un montón. Entonces, démosle para adelante. Voy a poner a grabar en 5, en 4, en 3. Bueno, primero les cuento, hola Antonio, primero les cuento, con el cambio que hicimos, gracias a Lucho, a José Lubin, a todos los que estuvieron con nosotros, queríamos darle un aire distinto a Castor y decidimos hacer una semana un Castor sin filtro normal y una semana un Castor sin filtro webinar. Esta semana toca Castor sin filtro webinar. ¿Qué tiene de distinto Castor sin filtro webinar? Que los primeros 30-35 minutos son de alguien contándonos acerca de un tema y normalmente yo pongo a los niños a que hagan preguntas ahí, a que sí, no, Luchito, sí están habilitados. Pongo a que hagan preguntas ahí, que tengamos conversaciones un poco incómodas, que nos enseñen a todos y luego abrimos micrófonos para todo el mundo y sobre el tema que convocamos lo volvemos un Castor sin filtro. Entonces, la vez pasada Henry estaba un poco descolocado, pero era por eso, porque no sabía lo que había entrado. Listo, ¿estamos ahí? Entonces, voy a prender micrófonos y vamos hoy a tener el evento de hoy. Listo. Vamos a la 1,
Las dos. Y peine. Luchos Phantom Note Taker. Dios mío. Hola, amigos digitales de América Latina y amigos no digitales también, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Castor Sin Filtro versión webinar. Hoy el formato del Castor Sin Filtro versión webinar es que contamos algo durante 30-35 minutos. Las personas van anotando las preguntas y ahí abrimos micrófonos y se vuelve esto alegato de Castor Sin Filtro convencional. ¿Estamos? El día de hoy con una persona de la casa de Castor desde las tierras lejanas de Japón, México y acaba de llegar de España, Yoko Pérez Hazuko. Cuando quiere dárselas de latinoamericana dice que es Yoko Pérez, y cuando quiere dárselas de Nikkei dice que es Hazuko. Nos va a estar contando de IA en corporativos, y Roberto Carlos Ochoa, mi hermano, y yo haremos de diablillos corporativos para ver en dónde metemos las patas. Eso lo contaremos en 30 minutos a un muy estilo Castor. Ustedes anotan sus preguntas y pueden ponerlos también por el chat y luego lo abrimos para que sea un Castor convencional. ¿Estamos de acuerdo en el formato? De acuerdísimo. Mil gracias por acompañarnos, Yoko. Los micrófonos son tuyos. Todas las cosas que digamos, claro que Roberto es muy buena gente, yo no tanto. Roberto, haremos de como el que se haya visto Jack, ¿cómo era ese Jack? ¿Qué le pasa a Jack? El extraño mundo de Jack. Roberto y yo somos los diablillos que empujaban el carrito. ¿Se acuerdan que eran los mejores de todos? Adelante, Yoko, y todo lo que digamos es con amor para ti y para todos, ¿vale? Vale, gracias, Juan Andrés. Bueno, primer punto, corrección, Juan Andrés. Cuando me quiero mexicanizar, mi otro nombre que no uso mucho y que a lo mejor muchos no saben es Xochitl. Entonces, cuando quiero ser mexicana y que decir soy bien mexicana, soy Xochitl Pérez. Y efectivamente, cuando me quiero internacionalizar o quiero sacar mi parte japonesa, soy Yoko Hazuko. Y como dato nada más curioso extra, nací en Rumanía, Bucarest. O sea, sé que no soy ni de aquí ni de allá. Pero bueno, es lo divertido. Muy bien, eres de Castor. Adelante. Exactamente. Como dice, mientras cobre en euros, cobro en cualquier moneda, no tengo limitantes, no hay problema. Vale, entonces vamos a empezar. Voy a tratar de ser muy concisa en algunos puntos, entonces de repente si ven que falta información o cualquier cosa, entiendo que va a haber momento para preguntar eso. Voy a compartir mi pantalla porque yo soy de la idea de que cuando platicamos, habemos gente auditiva, pero también habemos gente visual. Entonces, para complementar ambos mundos, tengo una parte visual que ayuda a bajar las ideas. Entonces, nada más un favorzote, Juan Andrés, ¿me ayudarías a darme permisos para mostrar pantalla? Roberto, porfa, dale. Todos los que puedan poner cámara se les agradece. Fede, conocemos tu cara, sabemos que no te bañas frecuentemente y puedes ponerla sin problema. Diego, vale. Mauricio, qué bueno que estás aquí. Nelson, Henry, Antonio. No hay reacción de dedo de la mitad, no. Gracias. Vale, en lo que me ayudan ahí con los permisos para mostrar pantalla, también para ir platicando un poquito. Fíjense que de dónde viene todo esto y qué es lo que les quiero contar. Uno de los grandes temas que empecé a ver ya desde ese tiempo fue la parte de inteligencia artificial, pero contada desde otra perspectiva, que es la parte estratégica organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente, y si les pregunto, ¿quién de ustedes ha usado IA en esta semana? Quisiera pensar que del 80% se levanta sus manitas mejor, pero estoy casi seguro que el 80% de los aquí presentes por lo menos usó IA de alguna forma esta semana. Entonces, a nivel personal ya se está usando. Pero ¿cuál es uno de los grandes retos que estamos teniendo? Y que lo que les digo, me ayudan con la pantalla, ya les voy a mostrar, es el tema de organizacionalmente qué está pasando. ¿Qué está pasando realmente en nuestras realidades? Varias cosas con las organizaciones. La gente está yendo más rápido de lo que la organización va para la adopción del IA. Entonces, ¿esto qué genera? Que muchos de ustedes, que si trabajan en alguna empresa, incluso ya la usan y usan para muchas cosas, pero probablemente puede que lo estén usando hasta con sus IAs personales, puede que lo estén haciendo sin las regulaciones políticas, herramientas del negocio o de la empresa,
Y la otra que también está pasando es que seguramente no se está capitalizando organizacionalmente ese conocimiento en la empresa, lo cual significa un mega reto, porque, y ahí les va el siguiente punto que he visto. Muchas de las empresas, y ahí viene la parte bien divertida, me dicen cuando empezamos a ver el tema de IA para organizarlo, tienen muchos miedos organizacionales y su principal miedo, o uno, bueno, no tienen varios, uno de ellos es el tema de la seguridad. Y entonces me dicen, por ejemplo, las áreas de seguridad, es que no queremos aquí meter IA porque esta es una empresa regulada, o es un banco, o es el que fabrica cosas de no sé qué show que sirven para la NASA. Y entonces no nos estamos deteniendo a abrir la puerta a IA o a comprar licencias de IA o a dar IA porque tenemos miedo de temas legales, de que nos roben información, de XY. Y cuando escucho eso, hay un tema bien interesante que yo les pregunto. Digo, oye, ¿y en tu empresa se permite el uso del celular? Sí. ¿Y los celulares que tienen son celulares regulados? Hay empresas que sí lo tienen, ¿no? Pero la mayoría dicen, no, son los propios de cada empleado. Vale. ¿Qué pasa? Que muchas de las cosas, aunque tú las computadoras que están utilizando las tengas bloqueadas, no tengas permisos, tengas regulaciones, ¿qué crees? Sus celulares sí. E incluso yo le puedo sacar un print pant con la fabulosa IA al mega archivo con todos los datos personales de todos los clientes de la base de datos que estoy revisando. Le puedo sacar un print pan y decirle, hazme un análisis de este reporte o hazme un reporte de toda esta información y a lo mejor incluso saco los 50 o 100 principales para que con eso pueda sacar un reporte y ya que tengo el reporte ya lo pongo acá. Entonces, ¿qué crees? Están también usando IA, o decir, sí están usando IA y están usando IA con tu información, pero a lo mejor no desde los medios que estás utilizando y que por eso te da miedo. Entonces, lo que yo les digo muchas veces, hay cosas que efectivamente por seguridad y regulaciones tenemos que tener bien claras y entiendo esos miedos y tenemos por eso que manejar ciertas herramientas por áreas legales, por áreas de seguridad y demás, verificar ciertos cumplimientos, ciertas normativas, ciertas políticas. Pero como hay cosas que se están saliendo ya de control porque la IA ya se salió de las computadoras y no se va a estos dispositivos chiquitos que tenemos todos, una de las mejores formas de trabajarlo también es con la concientización y el awareness. Entonces, por eso a mí se me hace un papel libre de tengo miedo, pero ¿qué crees? Ese miedo por el que te estás resistiendo ya lo están haciendo de alguna otra forma tus empleados. Entonces, siento que ese es uno de los grandes retos. El siguiente reto es, ok, vale, supongamos que vamos a hacerlo de una forma organizada. Dime. Ahí tocas un tema que yo lo he notado hace unos meses, y es que los temas son distintos. Cuando los que estamos más grandecitos, Juan de Dios, Luchito, y no voy a decir quién es más, y yo empezamos a trabajar, había que hacer fuerza para que la gente estudiara cosas de tecnología. Es decir, había que hacer fuerza, había que empujar para que la gente estudiara Excel, para que la gente estudiara el Fox Pro de la época, para que la gente se digitalizara. Aquí es todo lo contrario, aquí es como cuando luego nos llegó Napster, que hicieran lo que hicieran los de Codisco, la gente iba a seguir tirando Napster día y noche y cada vez iba a tirar más Napster, ahí no hay nada que hacer. Entonces aquí no es cómo motivo a la gente que utilice IA, sino cómo hago lo que Codiscos pudo hacer con el Napster y volver, bueno, entonces nos vamos a volver agentes para que los aquí está Fede, que es de ese grupo, para que los artistas puedan trabajar. Es decir, no es motivar, sino es concientizar y canalizar la energía para que sea bien usada. Es un paradigma distinto de cómo había que digitalizar antes de la IA y luego de la IA, porque quieran o no quieran, eso están haciendo correos, dibujos y todo lo que se imaginen con IA, pero están jugando. La pregunta es, que es lo que yo le hago, lo que nosotros le decimos en Castor a los clientes, ven, ¿y eso qué tanto está apuntando a los objetivos corporativos? Porque lo que pasa es que la energía se dispersa, no se canaliza. De eso yo. Totalmente de acuerdo, y sumando con eso, pues es uno de los grandes retos organizacionales. Hay empresas que, aunque sean bancos y demás, ya lo entendieron. Hay un banco por ahí azulito con letras con B y cosas así,
alguno lo conocerá, que por ejemplo, justamente pensó en eso y dijo, oye, ya lo están usando, entonces lo que vamos a hacer son grupos de adopción de IA, que lo que vamos a hacer más bien es, vamos a buscar, tenemos un equipo técnico que es súper técnico de IA, con científicos de datos, matemáticos y demás, que están haciendo la IA de otro nivel, que son IAs enfocados a temas de machine learning, algorítmicas, scoring, predictibilidad más avanzada. Pero esta IA, que ya es la que todos estamos usando para canalizarla, vamos a hacer un grupo de adopción. Y este grupo de adopción lo que va a tener es embajadores de todas las áreas. Lo ideal es que sean todos, ¿no? Pero pues si tengo una empresa muy grande, a lo mejor con 5,000, 10,000, 20,000 personas, pues llegar rápidamente a todo eso es más difícil. Entonces busco a lo mejor aquellos embajadores, early adopter, aquellos que ya sé que le dan 3 vueltas cuando sale un nuevo tema. Y a estos embajadores de todas las áreas los ayudo, los enfoco, les doy incluso los conocimientos adicionales para que exploten adecuadamente esa IA con temas de licenciamiento, con seguridad, con temas para que ayuden a hacer concientización. Y los ayudo o motivo a que esa información que tienen la promulguen en sus áreas, a que fungen precisamente como esos embajadores para que multipliquen ese conocimiento. Entonces, esa es una de las estrategias que han utilizado algunas de estas empresas, capitalizar justamente eso que ya estaban haciendo, esos diablitos de Napster, estos diablitos que están haciendo cosas, pero organizándolas para que ese conocimiento se capitalice. Adelante, Juan Andrés. Fede y Roberto no están cumpliendo su función, están demasiado complacientes. ¿Dónde la embarran las empresas, Choco? O sea, eso suena muy bonito. ¿Dónde la embarran las empresas? Porque los llaman champions, los llaman líderes, los llaman wizards, pero ¿dónde la embarran? Yo tengo una donde la embarran un montón. ¿Dónde has visto que muerdan el polvo? Yoko, disculpas, ya puedes compartir pantalla. Perfecto. Vale, ahorita la comparto. Primero respondo pláticas para que vayamos a esto. ¿Dónde le embarran las empresas? En 3 puntos. Punto número 1, me voy a ir incluso todavía más allá. Le embarran en parte estratégica donde generan silos, donde no hay una estrategia, y al no haber una estrategia, cada área empieza a hacerlo por como quiera, por donde quiere, se generan silos, ¿no? Hasta incluso cada una de las áreas tiene sus presupuestos individuales, y recursos humanos se contrata a su experto, sus licencias que le gustan, lo que escuchó, lo que entendió y lo hace. Y otra área hace lo mismo y hasta tienen IAs que hacen lo mismo y que están pagando el triple de licencias, ¿no? Entonces, eso es un embarramiento. El otro, en esta parte de los embajadores, que yo creo por ahí va también tu pregunta, Juan Andrés, ¿qué pasa? ¿No le embarran con los embajadores, Wisa, lo demás? En 2 partes, que una de ellas es, estos embajadores los traen motivados y demás, y eso está bien al principio, pero debe de haber algo que es la sostenibilidad. Entonces, los traen y como pasó lo mismo con la agilidad cuando al principio había ciertos perfiles y demás se iban por su gusto y había Scrum Master que no eran como tal alguno de ellos, sino tenían que dar un 10% de su tiempo, un 5% extra y se quedaban sábado y domingo porque era cumplir todo su labor más esto. Entonces, uno de esos temas es que al no estar esto de cierta forma institucionalizado, estos embajadores que toman, al principio lo hacen con mucho amor y mucho gusto porque generalmente se escogen porque su motivador es ese, ¿no? Muchos de estos embajadores que se toman, cada empresa tiene la forma distinta de tomarlos, pero muchas empresas como esto que los toman es porque su motivador es esta curiosidad, porque su motivador es esta parte de compartir, porque su motivador es esta parte de la tecnología y de estar a lo último, porque tiene estos motivadores y entonces al principio lo hacen por gusto. Pero, ¿qué pasa si la institución no tiene dentro de esas responsabilidades un tiempo definido para estos embajadores, no solo para estos embajadores, pero también para los de su área, para que esto se empiece a adoptar? Que el día a día, la operación, el trabajo, como siempre pasa cuando hay algo nuevo y no está institucionalizado, se los comen. ¿Y esto qué provoca? Que mandas o tienes 20,000 embajadores y que los primeros días van todos y van a las sesiones o a los cursos o a la capacitación o a la explicación o a la herramienta o a las sesiones donde se comparten lo que están haciendo, cualquiera de las estrategias que se utilizan,
Pero ya después de esa primera ganas, intención, empiezan a no ir porque el día a día se los comen y aunque tengan muchas ganas, pesa más el que cumpla y entregue esto a tiempo, porque si no me corren, o porque si no esto no cuenta en mi bono, o porque si no esto no está dentro de mis funciones oficiales, o porque si no, no me llego a mi mínimo máximo que tengo que cumplir y no me van a pagar mi extra. Y entonces, pues tengo que repriorizar hacia otras cosas, ¿no? Entonces, entonces amarra en eso, en que inicialmente en ti empieza por esa curiosidad, pero no es sostenible por mucho tiempo si no se institucionaliza, que significa saber que es parte del rol, saber que tiene un tiempo de dedicación, saber que ese tiempo de dedicación que se va a tener significa una reorganización del trabajo, que si bien muchos me dicen, oye, pero es que la IA no te quita tema de productividad, bueno, no te simplifica tareas y por lo tanto te aumenta la productividad, no es esa parte. Sí, pero no es inmediata. Hay un tiempo de ajuste y aparte aún así no es totalmente reflexiva esa parte. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa productividad extra que se ve. Y entonces, si esto no se institucionaliza y no se toma esa parte, no es sustentable. Ok. Vale. Y antes de que empiece, pregunta, ¿alguna otra duda para que empiece a compartir un poco? Dale, Yoko. Te quedan 10 minutos para compartir. Bueno, no, se los voy a reclamar a quienes no me dieron chance de compartir pantalla, se los voy a cobrar por allá. Fue Roberto. Robert, te voy a cobrar esos 10 minutos. Adelante, Yoko. Gracias. Vale, rápidamente. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Una propuesta que hemos visto que en varias empresas funciona. Primero, hay muchas formas. Como siempre decimos en agilidad, lo que le funciona a una empresa no forzosamente le funciona a otras, pero tiene varios elementos que en varias empresas he visto que funciona porque aparte tiene un orden muy lógico. Entonces, lo primero es crear la visión estratégica de ella. Lo primero es un índice de madurez que me dicen, oye, ¿es necesario? Puede o no. Un índice de madurez lo que te da es un mapa de dónde estás y a partir de ese mapa de entender dónde estás, vamos a ver qué ejes son los que se visualizan. Es más fácil saber dónde tienes tus gaps. ¿Puedes no tenerlo? Puedes, pero pues, a lo mejor esos gaps los vas a ir descubriendo más sobre la marcha y puede que cuando ya llegaste a ellos perdiste tiempo, ¿no? La siguiente bien importante, y es de las más importantes que considero porque es uno de los grandes problemas que está tomando muchas empresas, tener una visión y estrategia hacia la IA. ¿Y qué significa esto? Muchas empresas están tomando la IA por 3 acciones. Por moda. ¿Por qué? Pues porque dijeron ahí que si no uso IA me voy a morir. Bueno, lo mismo que hemos dicho muchas veces para muchas cosas, pero bueno, que si no uso IA me voy a morir, que voy a desaparecer como empresa. Porque alguien a lo mejor por ahí fue a un curso y dijo quiero, pero no transmitió su visión que quiere para la empresa. Me ha tocado que llega el CEO de que fue a un curso al MIT, a Harvard, y dijo, no, esto está buenísimo, pero no tiene todavía claro eso cómo lo va a aplicar o cuál es la visión estratégica, vamos a ver qué tipos de visiones hay. O la tercera que es, vale, porque ya no hay de otra, porque ya lo empezaron a hacer por varias partes, pero ya vemos que tenemos un regadero en casa porque se empezó a generar esto por silos y ahora tenemos un espagueti y no sabemos cómo volver a canalizar esta información. Entonces, tener que hacer esa estrategia. ¿Por ahí hay una mano levantada? ¿O fue mi imaginación? Continúo. Sí, Yoko, solo para agregarte, hola, buenos días, mi nombre es Nelson. Hola. No, agregarte que también el trigger de eso es, llegó alguien y prometió un revenue X y dijo, vea, si implementamos esto, el revenue va a ser X, Y y Z, y creo que eso es lo que va a pasar dentro de poco, que los C-level van a empezar a decirle, venga, usted me dijo que el revenue era X número, ¿dónde está? Totalmente. Eso. Totalmente, e incluso ya lo ven y así como en algún momento fueron otras cosas que se han trabajado a manejar, hay un 30% de eficiencia si se maneja IA. ¿De dónde? ¿En qué? ¿Con base en qué estrategia? O solamente porque a ChatGPT le digo que corrija mi redacción de mi correo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, bueno, tener claro esa visión y esa estrategia de la IA. Comunicarla. Uno de los grandes también problemas que enfrentan las empresas o de los embarramientos, como decían, es que ok, ya lo tiene claro el director, el CEO, cierta capa directiva, pero
al no comunicarla y transparentar qué es, para qué es, cómo lo van a usar, empieza a generar miedo en las personas, empieza el rumoreo entre pasillos de, uy, que van a adaptar y nos van a correr, que significa un 30% de eficiencia, quiere decir que 30% nos vamos a ir. Uy, no compartas nada, porque si compartas y empiezas a hacer las cosas con IA, van a sustituirte por una IA porque es lo que quieren ver. Entonces, comunicarla para eliminar estos miedos. El otro, que les digo, no forzosamente es esta, pero es la que más he visto en empresas que no sé de que en verdad les está generando más valor, crear estos tipos de embajadores multiáreas, es decir, estos representantes de las áreas, para que esto no sea solo un área que lo lleva a tecnología o silos, sino que se tenga gente de todas las áreas que ayuden a bajar esta adopción. Después, obviamente, parte de esto importante es la parte tecnológica. Entonces, identificar esa base tecnológica de IA, es decir, ¿qué IA vamos a manejar? ¿Para qué vamos a manejarla? Y empezar a sacar un gobierno inicial, que son las políticas, los lineamientos, temas de seguridad, temas de ética, temas de licenciamiento. ¿Quién, cómo le voy a dar una licencia porque la licencia cuesta? ¿Quién, cómo se quita una licencia? ¿Qué cosas puedo usar con IA? ¿Qué no puedo usar con IA? ¿Qué información puedo subir a la IA? ¿Qué información no puedo subir a la IA? Y eso entre otras muchas. Entonces, por eso es importante. ¿Y por qué digo inicial? Porque generalmente cuando empezamos con el tema de IA, o ha pasado muchas empresas, ponen ciertas cosas, pero la gente rebasa esa lógica que uno tiene y empiezan a salir casos y casos y casos, y esas políticas a veces van cambiándose y adaptándose. Entonces, una vez que tengo estos embajadores, ya tengo esta visión comunicada, estos embajadores nos van a ayudar a la parte 2, que es empezar a identificar casos de negocio. Es decir, una vez que estos embajadores ya entienden qué es la IA, ya entienden el poder, ya entienden las características, ¿quién más va a saber qué pasa en su área que ellos? Y que si ya entiendo qué es la IA y aparte ellos igual lo están comunicando en sus áreas, ¿quién más va a saber esos elementos donde están teniendo esas áreas de oportunidad que ellos? Entonces, identificar esos casos, construir ese portafolio, y empezar a ejecutar, priorizar y empezar a ejecutar, pero con un enfoque de experimentación. Que la IA, justamente una de las partes culturales o de gestión de cambio, es, hay un miedo de la IA a la falla, ¿no? A la falta de confianza de los resultados de la IA, a que la IA a veces alucina, a la falta de consistencia de lo que me genera la IA. Entonces, una forma de ejecutar la IA es con un enfoque de experimentación, de laboratorio. Y nosotros justamente en esa experimentación en laboratorio manejamos 3 niveles. Nivel 1 es IA tipo que se maneja con prompts, IA generativa, donde puedo usar desde un ChatGPT, Copilot, Gemini, herramientas como Gamma, Notion y demás, que no requieren un conocimiento técnico, son no-code, y que es fácilmente de adoptar. Entonces, ¿por qué con ese nivel 1 es con el que sugerimos empezar? Porque al hablar de embajadores de todas las áreas, son elementos más comunes para que la gente empiece a subirse, a adoptarla, a quitar miedos y a ver precisamente los primeros resultados. Nivel 2, que es la hiperautomatización, que son aquellas herramientas de IA que nos permiten conectar incluso varios sistemas, varios programas, hacer cosas que ya no es IA, yo pregunto y tú me respondes cuando necesito algo, o a esos estudios incluso hasta lo pueden empezar a hacer automáticamente. Generalmente donde se ve mayor tema de eficiencia son en estos temas de hiperautomatización. Y hay una infinidad de herramientas si manejáramos nombres desde Make, N8N y varios más, ¿no? Y el tercero que es el IA Factory. Que el IA Factory es esta IA que efectivamente ya son desarrollos a la medida, donde hablamos de diferentes tipos de IA, que es desde, como hablábamos, la IA más avanzada de cuando tengo que hacer sistemas de scoring, predictivos o demás, donde tengo que usar temas más avanzados
de IA hasta temas donde manejo IA con robots, Internet de las Cosas y demás. Y entonces ahí sí efectivamente ya voy a empezar a desarrollar y hacer cosas más avanzadas con IA. Y a lo mejor como voy a necesitar a lo mejor una inversión para equipos especializados para el desarrollo, ahí manejamos incluso temas de business case, porque significa contratar a lo mejor a un proveedor o hacerlo internamente con algún equipo que va a demandar inversión. Entonces, ya tengo casos. ¿Qué vamos a ir haciendo a la par? Aunque dice paso 3, la realidad es que va más transversal, pero a la par hay que empezar a hacer formaciones y formaciones especializadas. No es la misma formación para todos, y aquí hay un tema bien interesante, porque a nivel formación, el tema con la formación, estoy dando, perdón, un paseo por todo, que no lo vamos a poder ver por tiempo, pero para poder ir hacia la parte aquí está. A nivel formación, es importante entender que va a haber formación especializada a nivel dirección, por ejemplo. No le vas, es decir, aunque igual le puedes empezar a dar muchas cosas técnicas, pero no le vas a dar la misma capacitación que le vas a dar a lo mejor a un desarrollador o a un programador para que utilice IA, programación más específica. Entonces, para ellos son tipo de formación más hacia asesoramiento y liderazgo estratégico, entender los lineamientos estratégicos de la IA, entender el retorno de inversión de la IA, porque incluso para el retorno de inversión de la IA hay nuevos factores a considerar, entender precisamente rutas de adopción, cosas que efectivamente van a requerir incluso tomas de decisiones organizacionales. Equipo de liderazgo, igual, son cursos más especializados para familiarizarse y para que entiendan este potencial, debido a que si ellos no entienden el potencial y solamente, me ha pasado en empresas que llegan y mandan a capacitar, pero a todo su equipo de desarrollo, por ejemplo, y sea muy técnica, o a sus áreas de negocio, y que llegan con 20,000 ideas, pero como esta capa de liderazgo no está habilitada, capacitado, entendiendo el potencial, los pros, los contras o los riesgos, frenan. Porque ya sea que por miedo, igual temas de seguridad legal, o sea, dicen, no, esto no es seguro, no, esto aquí, y lo frenan, o al revés, ¿no? Igual no entienden qué elementos tienen que considerar ellos para decir, vamos, no vamos, o qué se necesita. Los especialistas, que son gente a lo mejor más de áreas técnicas y demás, si se requiere ciertos tipos de conocimientos técnicos, los profesionales y ejecutivos, y aquí viene algo bien interesante. Aquí hay figuras, a veces se utiliza externos, pero aquí lo que yo recomiendo incluso más es hazlo por medio de Wizard o por medio de personas internas de la empresa o embajadores que efectivamente ya conocen la IA dentro de su área y va a ser más fácil que lo expliquen, pero en un lenguaje de negocio. Es más fácil que los demás la adopten si llega alguien con un lenguaje de IA, de legal, y les explica con ejemplos legales, y les explica y les habla desde esa parte cuáles son todas las utilidades, formaciones, cosas que pueden hacer, y es más fácil esa adopción. Y finalmente los operativos, que a esta parte lo olvidan mucho. Son las personas que incluso en algunas empresas ni siquiera van a usar una computadora. Imagínense, por ejemplo, si fueran de una empresa de manufactura, que son aquellos operarios, o si fueran, por ejemplo, de una empresa tipo Coca-Cola, los repartidores que llevan los refrescos y demás, o que conducen los carros, o de logística, los que conducen los autobuses y demás, que no van a estar a lo mejor directamente en contacto con la computadora, pero es importante también generar un tema de concientización y de que se familiaricen por un tema de gestión del cambio, y más si la empresa va a empezar a hacer un cambio hacia allá. Por ahí hay una manita levantada. Fede, ¿Cierto? adelante, Fede. Hola, no, es que ayer en el espacio del Gaia Lab en Tronex, pues Tronex, Codiscos, hubo gente ahí conectada de muchas compañías, tuvimos una invitada de Industrias ACEP y nos mostró el Gaia de ellos. Para todos, pues, el Gaia es Gestión Asistida por Inteligencia Artificial, el programa que tenemos en la compañía para elevar las competencias y la conciencia de las personas. Fede, aquí hay varias personas de otros países, entonces, ¿qué es Tronex, qué es Codisco y qué va a hacer? Bueno. Entonces, Tronex es una compañía que tiene unas verticales de negocio y se dedica a distribución y a comercialización de energía almacenada. Y tenemos un programa, digamos, mi rol es estratégico dentro de la organización, digamos, soy el director de estrategia, y una de esas iniciativas son alrededor de algo transversal en elevar las competencias en inteligencia artificial para todo el mundo. Básicamente es diseñar mi ruta de adopción en toda la compañía.
Y ayer estábamos, y tenemos un programa que se llama Gestión Asistida por Inteligencia Artificial, y una de esas iniciativas del programa es que cada 15 días tenemos invitados hablando una hora sobre todo esto, sobre rutas de adopción, sobre qué les ha funcionado, en qué han metido las patas, todo eso. Entonces, al mirar esta ruta, digamos, yo me veo muy reflejado. Sin embargo, no sé si es de pronto por el tiempo, porque definitivamente hay una cosa que sí a mí me parece crítica ahí, no son los embajadores propiamente dichos, sino los sponsors. O sea, hay que tener ambas cosas. De hecho, Kotter, por allá en su modelo de gestión de cambio, dice coalición crítica para eso. Y además, pues prever que vas a tener un montón de problemas con, pues digamos, prever esos problemas para que primero pongas un tema de sentido de urgencia. O sea, ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Y por qué lo tenemos que hacer? Y eso es lo que tienen que movilizar esos miembros de la coalición crítica, porque es que los embajadores son evangelizadores, pero no son los sponsors de la vaina, no Claro, toman ese tipo de decisiones. Entonces, para mí lo principal, y si Neki está donde está, es porque tuvo un sponsor, si no, eso se hubiera muerto de rato, porque el sponsor totalmente. fue el que lideró eso. O si, bueno, muchos otros compañías que han salido desde dentro de una cosa. El tema es cómo involucrar al liderazgo, ni siquiera a los líderes, al liderazgo sistémico de la organización para que sea sponsor y que tenga un nivel de conciencia mucho más alto con esto. Además, porque no todo el mundo se le va a montar al bus. Uno ve en los Gaia Labs se conectan 30, 50, 60 personas. Pues nosotros no somos muy chiquitos, pero igual eso no es ni el 30% de la organización. O sea, falta muchas cosas ahí. Entonces, yo le añadiría un poquito esto, ¿cierto? Y lo otro sería eh, eliminar las barreras antes de escalar, ¿cierto? Ujú. Digamos, ese modelo operativo más que ese modelo más que en el paso 4, yo lo pondría como transversal para eliminar barreras antes de que, ¿cierto? Prever todo eso y introducir incentivos, recompensas, mecanismos de accountability, todo ese tema que propones de eliminación de silos, todas esas vainas, sobre todo porque cuando uno necesita reforzar el why de ese cambio, el propósito a través de esta gente, hay que conectar esos quick wins, esas victorias tempranas con la visión. O sea, ver que estos signos, sobre todo porque hay que cerrar lo que llama en gestión del cambio el ciclo emocional de ese cambio. Eso es lo que, digamos, he vivido yo desde esto. De acuerdísimo, yo súper valioso y alineada contigo. Y por eso tienes toda la razón. Por eso la ruta generalmente para este tipo de formaciones, la recomendación es primero los C-Level, que es esta coalición, justamente esta parte estratégica. Porque si no existe ese sponsorship y no se entiende esta parte de estrategia de adopción, de gobernanza y demás, lo demás no va a jalar. Es decir, por mucho que, pues digo que muchos errores que cometen las empresas es que empiezan a capacitar o mandar a equipos o áreas operativas o a los que tienen su día a día sin que estos todavía tengan esa concientización, sensibilización, capacitación, porque si no se frena, si no, no avanza, ¿no? Entonces, por eso como ruta, para mí efectivamente es primero el equipo ejecutivo, estrategia para ver temas de estrategia de adopción, gobernanza de IA, los líderes, que estos líderes ya son el middle management y que a veces si a estos no se les trata, es un bloqueante, es decir, arriba ya está bien alineado, es decir, la capa estratégica o los líderes están bien alineados, la gente que está en su día a día también ya tiene muchas ganas y esta parte del medio que son los líderes o middle management, si no están alineados, esto va a generar que generen barreras. Y efectivamente, uno de los casos importantísimos, como acabas de decir, y de soporte son estas comunidades de práctica.
Y estas comunidades de práctica se dan de diferentes formas, que efectivamente es para manejar esta gestión del cambio, desde traer gente que venga a hablar, a dar conferencias, que diga, yo ya pasé por esto y miren, hay un más allá después de esto, no me corrieron, sigo aquí. Mira, la IA sí me ayudó, entonces ayuda en esa parte. Y adicionalmente, efectivamente, algo importantísimo de trabajar. Dígame. Un tema logístico. Ve cerrando porque es hora de abrir micrófonos. Listo, entonces Vale. abrimos, ¿vale? Vale. Y entonces, bueno, y la otra, la parte efectivamente de gestión del cambio. Este es un ejemplo, Kotter, Carlin, Change, lo que quieras, pero es importante tener una gestión de cambio a nivel sponsorship. Aquí está mal traducido como patrocinio, pero efectivamente es más bien los sponsors, cómo los subimos a ellos, la parte de comunicación y el tema de resistencias de cambio. Esto lo que trae es un ejemplo, pero no quise que sea su empresa. El objetivo es codiseñar esta estrategia para cada una de sus organizaciones dependiendo de la cultura que tengan. Ejemplo, aquí lo que se hizo, este es un ejemplo de una empresa X, pero fue efectivamente el que se subiera todos a capacitación, que todos estuvieran ahí listos, que se tuvieran las iniciativas, que también ellos estuvieran subidos, inaugurar un ciclo formativo de IA, líderes que están usando en su día a día, la parte presente de premiación de equipos que escalan soluciones con impacto, que venga desde allí incluso, cómo se va a manejar la comunicación y demás. Pero bueno, aquí mi mensaje en esta parte, que me gustó mucho que lo enfocaras hacia allá, es justo eso, la parte cultural. Uno de los grandes temas para que esto se dé es el tema de gestión del cambio y la parte cultural. Entonces, como hablamos de cultura, hablamos de miedos, hablamos de personas y hablamos de que la gente lo utilice. Podemos tener una super tecnología, podemos tener una super IA contratada, pero si la gente no lo conoce, no lo usa, tiene miedos, si los sponsors no están subidos a bordo, si no existe una estrategia clara para esto, si no se gestionan esas resistencias o esos miedos, nada de esto va a funcionar. Entonces, eso es un poquito para dar un mensaje, como bien dicen, lo limito ahorita un poquito, hay cosas que podemos ir entrando conforme nos vayan diciendo, pero es por eso, igual a lo mejor hay cosas que son más transversales, pero parte del proceso. Y finalmente el proceso de el escalamiento, que es parte de lo que decía. Esto, aunque se tiene que ir dando desde el principio, hay que ir instaurando un modelo operativo, que esto ya no sea solamente emergente porque la gente tuvo ganas de hacerlo, sino porque esto se empiece a institucionalizar, es decir, haya modelos que soporten cómo se va a hacer. Y bueno, hasta ahí voy haciendo mi cierre de esta parte. Es un tema súper que tiene muchas aristas para ver, pero vayámonos si quieres a las preguntas. Entonces, quiero proponerles esto lo estamos moldeando, esto se está cocinando entre todos. Entonces les propongo lo siguiente: entramos en modo Castor sin filtro o entramos que pueden hacer cualquiera de las dos, les propongo. Que María Elena diga, yo quiero preguntarte de este otro tema, o que José Luis diga, yo no estoy de acuerdo por esto. Podemos abrirlo a cualquiera de los frentes que quieran. ¿Listo? Señores, los micrófonos son de ustedes. Henry por ahí tiene la manita levantada desde que regresé. Adelante, Henry. Hola, Yoko, qué buena presentación la que nos has hecho y bueno, ahí como dices tú, todavía hay mucha tela por cortar. Bueno, ¿cuál es lo que quiero aportar aquí en cuanto a todas estas mecánicas que tenemos hoy para introducir los grupos, sobre todo cuando no están muy duchos en estas tecnologías? En los grupos que yo manejo, lo primero que hicimos fue ya dejar de hablar de IA o AI. No volvemos a hablar de eso. Estamos hablando solamente de aceleradores, agilizadores, plataformas, asistentes y agentes. Esos son los términos que utilizamos hoy en día. ¿Qué tienen en común? Que se basan en IA, es otra cosa. Es como cuando uno está hablando de camiones, camionetas, autos y grúas. ¿Y para qué me sirven? Para mover. Entonces yo lo que hago con la gente es, ¿qué es lo que necesitas hacer? Ah, no, tú necesitas una camioneta. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Ah, no, necesitas una grúa. Pero yo no me pongo a darles clases de electricidad ni de combustible, que es lo que mueve todo eso. Lo mismo pasa con estas aplicaciones de IA. Entonces, lo primero que hicimos fue casi abolir ese término para no estar hablándolo siempre, sobre todo un término que hoy en día ya
A veces sabe hasta cacho de tanto hablar eso por tanto vendehumo y tanto culebrero que hay por ahí hablando de ese tema. Entonces, eso nos ha permitido ya dar cuando la gente le habla a uno de un asistente o de un acelerador, un agilizador, se da cuenta que estas herramientas les ayuda a mejorar muchísimo su trabajo. Y viene la segunda etapa, y es que nos estamos ganando tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con ese tiempo? Entonces lo vamos a dedicar a creatividad, innovación y goce. Y con esa política es que hemos estado logrando avanzar, sobre todo a nivel de algunas MIPYMES que tenían miedo de meterse en este asunto, pero ya con esta nueva concepción, pues han avanzado tremendamente. No sé qué opinas al respecto, Yoko, por favor. No, totalmente alineado. A ver, y acabo de decir 3 partes que me encantan, esenciales. 1, cada empresa tiene su cultura, y entonces hay empresas donde la IA, si la palabra IA da miedo, efectivamente no la uses, úsala de otra forma. Finalmente, tú conoces la cultura que tienen, o la empresa con sus culturas que tienen, y con base en eso es cómo adoptamos esto y manejamos esas resistencias. Segunda, que dije súper importante, un tema que constantemente me preguntan es, ok, si la gente está siendo más eficiente o reduciendo ciertas tareas repetitivas con la IA, ¿en qué van a enfocar ese tiempo adicional? Hay temas, como dices, efectivamente va el tema de innovación, va el tiempo de disfrute, va el tiempo de muchas de estas, pero también hay 2 temas súper importantes que no se han visto, que no están muchas veces conscientes de lo que significa también el uso de la IA y que vamos a ser bien transparentes. Uno de ellos es, la IA, para que estemos allí, significa que, bueno, para empezar va a ser una gestión del cambio porque no es automático. Quien ya haya trabajado ya sabrá que no es nada más pongo la información, o si hago una gente no lo hago en 2 segundos, vas iterando, tarda tiempo, lo que sea, se va adaptando, y a veces tengo que no solamente hacerlo, tengo que hacer cambios, modificaciones, y aparte sigo revisando la información. Entonces, no es así tan abrupto. 2, el hecho es que también significa que si queremos ser una empresa, voy a seguir manejando el término de ahorita para que vayamos con el mismo texto o lenguaje, IFIR significa que también hay que ver un tiempo de autoeducación, porque todo esto cambia cada rato. Y otro, que es el elefante que nadie está viendo ahorita mucho, y más si eres CTO, seguramente si hay un CTO aquí me está escuchando, ya lo sabrá, es que uno de los grandes retos a los que se van a enfrentar en el próximo 6 meses a 1 año las organizaciones, si no es que ya se están adaptando, es la gente, como ya está haciendo precisamente sus IAs, llámese, si ya incluso están utilizando agentes, o si están haciendo asistentes, o si están haciendo encapsulados en llamados GPTs, GEMS, lo que sea, y se está creando incluso hasta librerías. ¿Qué pasa? Que si no hay un tema de curaduría, soporte, mantenimiento, como lo querramos decir, de repente va a pasar temas como que va a haber cambios en los modelos, versiones, y de repente esos ya no van a empezar a funcionar. Y entonces va a haber un tema incluso hasta de soporte, lo cual va a significar un tema de mantenimiento, y el mantenimiento ya no solamente es tecnológico, sino es tecnológico con negocio, porque es entra a ver qué quiso decir la persona y la lógica que tiene, porque ya fue escrito no por un programador o un desarrollador, sino fue escrito por un abogado, por un alguien de recursos humanos y demás, lo cual va a significar que el perfil que lo tiene que atender no forzosamente es alguien técnico. Y segundo, puede que incluso que quien lo hizo ya ni siquiera está en la empresa, ¿no? Entonces va a entender tú la lógica que tiene, y ahí se van a empezar a trabajar cosas y va a haber que tener un tiempo. Pero bueno, hasta ahí me quedo, porque por ahí me levantaron la mano y porque creo que hay más manos levantadas. Una moderación. Son las 12:20 y tenemos 1, 2, 3, 4 levantadas. Entonces, para que no, Vale, sí. que no cortemos así, o hacemos una próxima, no hay rollo, listo. No hay problema. María Elena, perdón. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, la primera vez que entro aquí a este grupo me gustó. Siempre he estado en el grupo de la tertulia, me entero de muchas cosas, pero he sido más bien pasiva. Muy bien, los felicito, me gusta el escenario. Bueno, mi nombre es María Elena Gómez, como bien lo mencionaste y está ahí. Soy CEO y cofundadora de la compañía de DBA que ven ahí al fondo.
Es una empresa de advisory en sostenibilidad. Acompañamos bancos en Latinoamérica justamente en este tema de transformación. Cuando hablamos de inteligencia artificial, se me hace como en los inicios, cuando arranqué en este tema, supremamente complejo. Seguimos en esa tarea, no solo de evangelizar, sino, estoy de acuerdo con Federico, es un tema de champions y de cómo lograr que eso se movilice de adentro con sponsors y con activadores prácticos, rompiendo silos, que también me encanta la palabra porque es cierto. Y bueno, acompañamos la banca multilateral y a todos los bancos en ese proceso de transformación hacia una banca más sostenible, más verde, y en eso apoyamos con creación de productos verdes, con modelos de riesgo asociados a aprobación de este tipo de productos. Trabajamos con la banca multilateral precisamente generando fuentes para canalizar todo este tema de involucramiento a tanto pequeñas, grandes y corporativas, empresas, para que evolucionen en eso de forma acelerada, porque todavía sigue siendo muy lento. Pero bueno, mi pregunta, y ahí voy con Henry, que lo mencionó justamente en tu primera intervención, es, y bueno, y todo eso que dijiste, que estoy muy de acuerdo en muchos asuntos que comentaste, ¿cuál es la diferencia entre las pymes, las pequeñas y las medianas con respecto a las corporativas en este análisis que tú estás haciendo? Porque realmente también trabajo el mundo social. Acabamos inclusive de hacer apoyar un banco en un tema de emisión de transición justa. Y hay un tema ahí importante, y es cómo vamos a ayudarle a estas pequeñas empresas a transicionar, porque bien es cierto que las corporativas tienen temores, pero en las pequeñas se avientan a hacerlo, algunas, pero con bastantes errores, con una sola persona haciéndolo, o quizás dilapidando bastantes recursos sin muchos resultados, precisamente porque son toderos. Quiero dejarte, y no quiero alargarme mucho tampoco en la pregunta por lo que decía Juan Andrés, discúlpame, pero buenísimo, muchísimas gracias. Excelente. Muy buena, gracias. Me gustó mucho. Después hay que platicar más de los comentarios a fondo. Pero bueno, para responder un poquito al tema de las pymes, yo creo que al revés, que la IA beneficia a muchas pymes, porque las pymes precisamente, al no tener estos procesos tan burocráticos y estos miedos tan profundos como tienen las grandes empresas, es más fácil que se adapten, cambien. Te pongo un ejemplo, me decía Juan Andrés, platica un poco de todo lo que has visto en todo el mundo. México, por ejemplo, acabo de ir a un evento que se hizo en el TEC de Monterrey, que es una institución muy grande, en el cual vino el gobierno y vinieron varias instituciones, vino Meta a patrocinar, y como siempre, cada empresa a patrocinar, y uno de los enfoques que andan es hacia las pymes, y pymes incluso hacia pymes que uno no se imagina de la IA, por ejemplo, taqueros y demás, hacia el tema de la IA. Es decir, uno de ellos vino a contar de una taquería en México muy común, que está usando la IA para eficientar sus procesos. Y decía, ¿qué? ¿Mi taco tiene IA? Bueno, y entonces efectivamente la IA a estas pymes está afectando, y es que lo que sí viene es un cambio radical que las pymes sobre todo pueden empezar a hacer, que es el IA First, que es el pensamiento de, más que pensar en cómo cambiar el proceso, ahora cuando hago un proceso lo empiezo desde el principio compensándolo desde IA. No es, mira, hago este proceso y después cómo lo cambio a IA, ¿no? Sino es, ok, voy a hacer un contrato. A ver, suponiendo que la IA, lo primero que me hace es traerme la información del cliente, porque ya tengo una IA o la IA me puede traer, después la IA me puede hacer esta otra cosa, entonces es cambiar ese pensamiento. Y ese pensamiento en una pyme se puede adoptar más rápido que en una empresa grande, en un banco y demás, donde ese pensamiento es, este proceso lo hemos así hecho cientos de años, entonces sí pienso primero en todo ese proceso, después cómo la cambio a pensar desde el principio, ya que entendí la IA, cómo pienso en ese proceso, pero desde incluso el proceso de la IA, y así ya me empieza a eficientar cómo hago las cosas. Y 25. Vale, ahí creo que hay otra mano levantada, pero ya no me sé el orden, ayúdame antes. Hay muchas, sigo yo. Vale. Yo siento de entrada que debemos tener otra sesión, porque es que no nos dio. Voy a tratar de resumirlo mucho. Me gusta, Yoko, como el enfoque que le diste. Siento que definitivamente el componente de gestión del cambio, el componente humano es como la base de todo. Si eso no funciona, nada va a funcionar. Entonces me parece como un buen punto de inicio, y también con todas las necesidades que va a implicar eso, desde el upskilling, desde el reskilling, de las capacidades pues, que tienen los diferentes actores en las compañías.
Me surgieron como varias cosas y una, digamos, como a nivel estratégico, yo siento que siempre falta como un puntico de más en la mayoría de las compañías, como que siento que nos enfocamos en que la IA nos va a servir para eficientar procesos, es decir, para tener una operación más fluida, ¿cierto? Pero siento que hay un componente esencial que hay que mirar y es que esto no es solamente como que tenemos una herramienta más, sino que hay un componente estratégico que puede hacer variar los modelos de negocio de una manera muy drástica. Y si no hacemos esa mirada un poco más ambiciosa, nos quedamos cortos, porque no solamente se trata de eficientar, sino de ver esto cómo puede llevar mi negocio a un nuevo nivel o transformarlo radicalmente. Entonces creo que como importante tener esa visión y esa ambición de cómo podría ser mi negocio en 10 años, ¿cierto? En 5, en 10, en 15 años. Siento que en el... te quería hacer una pregunta. Y es, digamos, tenemos todo lo humano, que tiene que ser una base. Hay otra parte que es los fierros, ¿cierto? Todo lo tecnológico, todas las capacidades tecnológicas que tenemos que tener y que implica, ¿cierto? Cómo tengo que adaptar yo mis datos, cómo tengo que adaptar yo mi infraestructura, cómo tengo que hacer que todo se pueda interconectar. Entonces creo que hay un gran reto ahí que me parece que podría ser un buen punto de conversación para una próxima sesión. Pero te tenía una pregunta muy particular y es que yo veo que empezamos a poner la IA como curitas en todas partes. Entonces, en tal proceso necesitamos esto, volvamos lo más eficiente y cada quien va poniendo curitas por todas partes. ¿Cómo pasar de una visión disociada del uso de la IA a una visión integradora? Creo que tener una visión de productos nos puede ayudar a eso. Tiro como mi visión y es, venga, no haga pequeñas soluciones, sino que haga que esas soluciones estén interconectadas y tengan un núcleo central que permita la evolución de un producto, que permita visualizar la información mucho más fácil, que permita interactuar de una manera mucho más fácil a cada uno, digamos, de las áreas operativas de la organización. Bueno, y otro punto para hablar será la posibilidad de tener productos que transformen el modelo de negocio. Me parece perfecto tu punto y nada más quería complementarlo de la siguiente forma, Robert. Justamente creo que, como bien dices, ahorita nos enfocamos a una que es la eficiencia operativa. Pero cuando hablamos de la visión estratégica de la IA, justamente es que la IA tiene varios factores y que es importante tener esa claridad para saber como empresa cómo le vamos a aprovechar. Uno de ellos es la eficiencia operativa, que es la que la mayoría de las empresas está tomando, que es automatización, mantenimiento, optimizar procesos, reducir costos, ¿no? Pero está la que acaba de decir que es el crecimiento de innovación, que es la creación de nuevos productos y servicios, el modelo de negocio, nuevos canales digitales o cooperación con la IA. Y ahí te voy a poner un caso muy real. Una de las empresas en las que estuve apoyando es una empresa que ayuda a la minería en construir bolas de moliendas, que son cosas gigantescas, molinos, que son cosas que cuando yo las vi en personas, dije, esto cómo lo cargan, incluso lo llevan a algún lugar, ¿no? Por grúas o no sé qué show. Y que estas cosas que cuando alguna de ellas se descomponía o no funcionaba, significaba un día de paro en la mina, o un día de paro que eran miles y millones de dólares. Entonces, ellos se encargaban de construcción de cosas físicas gigantes. Con la IA, una vez que ya fueron evolucionando, lo vieron como modelo de negocio en el cual empezaron a crear aplicaciones de IA de mantenimiento predictivo que junto con su producto gigante que era físico, vendían o daban como valor añadido estos programas, estas aplicaciones de mantenimiento predictivo que analizaban el desgaste de la maquinaria y con base en eso le decían, si tú no arreglas esto en un mes, en una semana, y así les iban diciendo, se te va a parar y vas a perder miles de millones. Mejor entonces ahorita es este mantenimiento que te va a durar 20 minutos y que no te va a tener un día, una semana o un mes tirada a la mina. Entonces, efectivamente, la IA va a habilitar a que incluso se generen agentes o se generen algunos tipos de soluciones que hagan que las empresas cambien incluso su modelo de trabajo. Y por último, nada más para cerrar y dar la respuesta a lo que sigue, otra de las estrategias que utilizan la IA es la inteligencia organizacional, que es, o puede ser eficiencia o innovación, bueno, pueden ser todas, pero van escogiendo las empresas hacia dónde van a canalizar. Y eso es aprender a decidir y agarrar la data de la organización para apoyo, no para tomar, sino para apoyo, soporte a tomas de decisiones, planeación estratégica o analítica de talento. Ya.
Son las y 31. Una de las cosas que nos han pedido en Castor Sin Filtros, quedamos muy juiciosos. ¿Ahí me están oyendo? Sí. Son las 12:31. Una de las cosas que nos han pedido en Castor Sin Filtros es que seamos muy juiciosos con el tiempo. Creo que hay tema suficiente para que hagamos otro Castor Sin Filtro webinar y abramos de entrada preguntas a Yoko. Les pido un favor, cerremos con la pregunta de Uber muy breve. Yoko responde y terminamos la sesión para hacerle honor a lo que nos han pedido en las mejoras de Castor Sin Filtro. ¿Listo? Adelante, Uber. Creo que Lucho tiene la mano levantada antes. No, Lucho se dio el turno, Uber. Dale adelante. Muchísimas gracias. Esta es mi primera vez en Castor, así que muchísimas gracias. Yo sí voy a hacerlo muy corto, porque creo que dijeron un montón de cosas de muchos temas. En mi experiencia, yo veo que lo primero que pasa es que decimos IA para cualquier cosa que es generativa. Y básicamente lo único que tienen que tener claro todo el mundo es que IA generativa lo único que hizo fue un traductor entre cómo hablamos los humanos y cómo generamos contenido, desde informes, datos, etcétera, para convertirlos en algo que hacía antes la gente, y era convertir esa información en datos tabulares. Y esos datos tabulares por fin permiten hacer las tres cosas que hacíamos en el 2020, que era predecir un número, encontrar un grupo y encontrar un patrón. Las tres cosas que hace inteligencia artificial real, la de Machine Learning. Inteligencia artificial generativa ahora te permite hacer un montón de cosas con base en los trust forwards. Pero para Yoko, ¿cuál ha sido esos tres obstáculos principales con los que te enfrentas cuando vas por primera vez a una compañía? A mí, la que me pasa, te digo, es que cuando llego a una empresa, sin importar el nivel, lo primero que me dicen es, ¿y yo sí puedo colocar mis datos en eso que tú llamas prompt? Mis datos donde yo le pongo cuál es mi salario, cuál es mi próxima estrategia, cuáles son mis competidores, cuánto es lo que facturo. Miren que estoy diciendo cosas que creo que ninguno de ustedes me las pasarían a mí, ¿no? Porque creo que haría muchas cosas buenas con sus datos. Entonces, ¿por qué se las damos a OpenAI? O bueno, si tenemos la nube de Microsoft y nos vamos a dar con su documento legal que dice que nada de lo que coloquen ahí se va a filtrar. ¿Cómo te ha ido con eso, Yoko? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Juan, por el espacio. Gracias. Duber pregunta, ¿tú estás en el área de ciencia de datos, de seguridad? ¿En qué área? Perdón la pregunta. Bueno, yo estoy en todas. Soy arquitecto de soluciones desde hace más de 25 años y he estado en todas estas áreas. Yo fui director de un área de inteligencia artificial hace unos 7 años y actualmente colaboro en procesos de pre-sales para Enterprise Planning. O sea, ayudo mucho a hacer soluciones de inteligencia artificial para lo que hace tu ERP. Entonces, conectar cómo usamos realmente inteligencia artificial con tus datos es... yo quiero saber, por ejemplo, cómo hacer que tu presupuesto baje o cómo hacer que aumente tus... Entender un poco esa perspectiva. A ver, sí, efectivamente, como le comenté al principio, uno de los grandes temas cuando entra una empresa para el tema de IA, lo dijiste ahorita, tienes toda la razón, lo que comentamos también al principio es el tema de seguridad. Y como les decía, a ver, tema seguridad, primer punto, efectivamente es un punto muy importante considerar y por esa razón, algo que es dentro de los primeros elementos que les comento es, hay que ver un tema que es de gobernanza, donde veamos temas de seguridad, de privacidad, de ética, de responsabilidad, de políticas, de procedimientos y estructuras, de cumplimientos regulatorios y de capacitación. Es decir, este punto es un punto inicial que tenemos que tener con la IA. Y entonces, respondiendo a esa pregunta, oye, ¿puedo dar entonces mis datos y demás, etcétera, etcétera? ¿O qué información puedo dar o no? Justamente lo tenemos aquí, entre la parte de políticas, privacidad y seguridad, que es, a ver,
tú me dijiste ahorita de mis datos personales, pero yo me voy a ir más allá. Hay empresas que me dicen, oye, en nuestra empresa, nuestro tema de seguridad ni siquiera son los datos, sino nosotros construimos maquinaria secreta. Los planos es un tema de seguridad. Entonces, yo no manejo cuentas bancarias, no planos. Los planos los puedo subir para que me haga de ahí un análisis, porque ya lo puedo hacer. Es seguro. Y es ahí entonces donde digo, a ver, dependiendo de este gobierno que dije, en parte seguridad, ¿qué niveles de seguridad tenemos? Desde el seguridad lógica, todos los niveles de seguridad que manejemos. ¿Qué herramientas vamos a utilizar y con qué características? Para saber también ahí qué se puede manejar, qué no. ¿Qué políticas vamos a utilizar? Datos sensibles, porque incluso aunque sea IA o no IA, por temas regulatorios en empresas reguladas, como decimos, por ejemplo, bancos y otras más, hay temas de data que no se puede subir, manejar, se tienen que encriptar, se tienen que enmascarar, incluso para hacer un tratamiento. Entonces, ¿qué datos, sea IA una persona, no puedo pasar y que estén claros? Porque lo mismo va a pasar acá. Entonces, teniendo en clara esas políticas y estas temas de seguridad, es como vamos a poder empezar a avanzar. Pero si no empezamos a avanzar teniendo en cuenta eso, el riesgo también de que como empresa no empecemos a generar otro tipo de oportunidades con la IA se nos va también a estrechar. Y lo que decía en un principio, yo entiendo esa parte, pero miren, desde el celular mismo, la misma información de los datos que a lo mejor estoy viendo en pantalla, si es que estoy analizando, viendo datos personales o demás en un banco, yo como analista de información y lo estoy checando, o como en algún área que pueda haber cierta información, lo puedo ver con la computadora, con mi empresa usando IA, y más bien con un ambiente regulado y demás, que si no está regulado eso, si no está gobernado y si no hay concientización, también lo puedo hacer yo hackeando el sistema de esta forma. Muchas gracias. ¿Mande? Gracias. Que es un tema muy, muy profundo y muy interesante a tomar, por cierto. Juan, ¿cierras tú? Dale, listo, yo cierro. Bueno, muchas gracias. ¿Me están oyendo ahí? Sí. Muchas gracias, estoy muy contento. Este ejercicio de Castor Sin Filtro webinar está saliendo muy bonito. Muchas gracias a Yoko. Estamos en una comunidad muy bacana, hemos aportado mucho. Esto lleva muchos años, María Elena, llevamos que 4 o 5 años en estas. Es para los que no asisten siempre, para los nuevos. Una semana es alegato, pata y puño de un tema que escogemos nosotros desde el principio. Seteamos de conversamos y arrancamos. Y a la otra es una invitada como Yoko que lo hace y luego hacemos alegato, pata y puño al final. Todo dentro del respeto y dentro del cariño que nos tenemos durante tantos años. Bienvenidos y qué bueno que estamos con esto. Muchas gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días. Feliz no puente. Gracias, Yoko. Gracias. Recordarles Gracias. que Chao. en 15 días